Casos de injusticia. Ley sin orden. Saludos, comunidad y familia PPLs. Sean todos y cada uno de ustedes cordialmente bienvenidos a un video más en donde el día de hoy les traigo la historia de un caso que fue muy sonado en los medios de comunicación y redes sociales. Es el caso de Juana, una mujer que fue aprehendida, procesada, juzgada y sentenciada por un delito que no sé cómo explicarles, si fue en legítima defensa o tuvo sus motivos, sus razones para haberlo cometido, que al final de la historia ustedes tendrán su punto de vista y será respetable. Una historia que amablemente nos ha enviado su familia y que, ¿para qué les cuento de más? Mejor vamos a darle lectura a la historia de este caso, no sin antes recordarles que si aún no se han suscrito a este canal, ahora es el momento para que lo hagan. Suscríbanse, compartan, activen las notificaciones, comenten con todo respeto y si les gusta el contenido, de favor, regálenme un like. Recuerden que todo esto nos ayuda para que este canal pueda seguir creciendo y podamos seguir trayendo esas historias de esos muy lamentables casos de injusticia que amablemente ustedes nos hacen llegar. Pero sin más preámbulo, vamos a darle lectura a la historia del caso del día de hoy y recuerden que esto es Casos de Injusticia en su segmento Ley sin Orden. Y aquí comenzamos. Hola, ¿qué tal? Saludos y bendiciones para toda su comunidad y a los familiares de las personas privadas de libertad. Pues muchas gracias por haber aceptado la historia del caso de mi hija que le estoy enviando. Y de verdad que nada más de pensar en todo lo que hemos pasado, no sé ni qué reacción tener. Todo esto que vivimos, todo esto que nos pasó, realmente fue algo terrible, terrible que nos sucedió y realmente increíble, decepcionante de ver cómo autoridades municipales, estatales, de investigación, ministeriales, jueces, impartidores de justicia, son personas sin escrúpulos, sin sentimientos, que se dejan guiar por apariencias, procesan a la gente sin entender su porqué o entender un motivo por el cual cometieron errores. Y esto se lo digo porque este es el caso de mi hija Juana, una mujer que en la actualidad tiene 38 años de edad, pero créame que mi hija, desde el año 2016, que sucedió este incidente, se podría decir, ella tenía una pequeña hija de 5 añitos de edad en ese tiempo. Mi hija tenía que trabajar para ayudar con el sostén de su hogar, ya que se había juntado con un hombre, una persona que conoció en la calle, se podría decir, pero que este hombre le habló bonito, la enamoró, la engatusó, no lo sé, pero ella se enamoró perdidamente de ese hombre, se ganó su confianza de mi hija y empezaron un romance, una relación que duró poco tiempo de noviazgo, ya que a este hombre lo conoció a principios del año del 2015 y fue un poco menos de un año, o parece que un año de noviazgo, no lo sé, que este hombre la cortejó, la enamoró y bueno, decidieron vivir juntos. Mi hija ya tenía a su pequeña niña, como lo vuelvo a repetir, para ese tiempo que se juntó con este hombre, la niña ya tenía 5 añitos de edad. La niña ya tenía 5 años de edad. Y resulta que este hombre, de verdad, me duele tanto que, no sé, de verdad, mi hija tuvo a su hija a muy temprana edad
y ella inocente. Nosotros, por más de que le hablamos bien de la vida, le dijimos cómo estaba la situación, cómo eran los riesgos de la vida. Mi hija, por el hecho de haberse querido descarriar en su momento, perder la cabeza, como todos los jóvenes de la actualidad, pues ella igual cometió sus errores. Y para completar, pues fue cometiendo de error tras error. Entonces, para el 2016, optó por juntarse con este hombre. Mi hija trabajaba como empleada, costurera, en una fábrica muy conocida, cerca de un restaurante bar que se llama Los Caporales, que está en la colonia San Francisco, Jalostoc. Esto en el municipio de Catepec de Morelos, Estado de México. Y mi hija era muy trabajadora. De hecho, ella había prometido que ya después de haber tenido a su hija, que ya no se iba a enamorar de nadie, que ella iba a trabajar para su hija solamente y que si le llegaba algún hombre, pues solamente iba a traer romances con ellos. Pero cometió el error, o en realidad no sé cómo llamarle, de que mi hija se juntó con este hombre y poco le duró el gusto, porque recuerdo que fue desde el día 10 de febrero que ella descubrió que su hija, mi nieta, presentaba señas raras que mencionan mucho en televisión. Se hacía pipí en la cama, lloraba de la nada, decía cosas que no tenía que decir, cosas como de adultos, y nadie le creía. Bueno, de hecho, nadie le creíamos. Fue hasta que mi esposa optó por llevar a mi nieta con un especialista y sin que mi hija se diera cuenta. Cuando el especialista se da cuenta, que por cierto era un especialista pediátrico, se da cuenta de lo que llevaba a mi nieta, estuvieron a punto de meternos a prisión a nosotros, porque descubrieron que mi nietecita había sido por una persona adulta. Para esto no sabíamos ni cómo decirle a mi hija y tuvimos que buscar la forma más sensata, más tranquila para decírselo, ya que el pediatra nos dio un certificado y tuvo que dar parte al Ministerio Público. Pero para esto no sé cómo habrá sido o cómo habrá procedido esa situación. Recuerdo que ese mismo día llegamos a casa y le contamos a mi hija en cuanto llegó a recoger a la niña. Pero resulta que ella no lo creyó. Dijo que eso eran mentiras y que eso nos pasaba a nosotros y por hacer cosas que no nos interesaban. Pero como ya no nos llevó a la niña, mi hija decidió dejársela a su pareja, del señor este que les hablé al inicio, a ese hombre que la enamoró y con el que se fue a vivir. Y bueno, resulta que para el día 12 mi hija se dio cuenta porque regresó a casa y vio una situación anormal. Nunca pensó lo que sus ojos iban a ver. Descubrió que este miserable, este hombre, este desgraciado, era quien de la niña. Mi hija no aguantó más y no pudo controlar su coraje, su odio. Y recuerdo que ella misma nos contó que tomó un martillo de los que este hombre usaba para trabajar y con él arremetió en contra de ese hombre, quien en cuanto ella lo empezó a golpear, el hombre este todavía traía el órgano masculino de fuera y la niña tenía puesta en la boquita una cinta de color gris con un pañuelo para que no gritara. Y eso fue tanto su coraje de mi hija que este hombre infeliz no pudo hacer nada y mi hija arremetió en contra de él. Cuando los policías de investigación y agentes ministeriales llegaron a su casa de mi hija,
a cuestionarle el por qué de lo que el pediatra había denunciado, les había dado conocimiento y que le llevaban una orden de requerimiento a un juzgado, pues encontraron y descubrieron todo el acto, todo lo que mi hija acababa de hacer. Y sin mediar palabra llegó personal, mucho personal, tanto de la fiscalía como peritos, médicos, personal del DIF de Ecatepec. Tomaron en custodia a mi nietecita y se la llevaron a un hospital de emergencia. A mi hija con todo y las manos llenas de líquido rojo y con el arma con la que había acabado con la existencia de ese miserable hombre. La arrestaron y se la llevaron a prisión. En la fiscalía le dijeron que pues que había cometido ese delito y que iba a ser procesada. Y sí, el delito era homicidio doloso y que se iba a ir por muchos años de prisión. Mi hija, sin arrepentimiento, sin dolor alguno, ella declaró lo que sintió antes de haber cometido el delito. Ella dijo que no se arrepentía y no sé si fue el Ministerio Público, los agentes ministeriales, no lo sé, pero su caso fue sonado en redes sociales en ese año. Ella salió hasta en los periódicos locales de ahí de la casa donde vivíamos, ahí en la colonia Díaz Ordaz, y se hizo muy viral ese caso porque mi hija salió con la fotografía, ella, sus manos, el martillo cubiertos de líquido rojo, y todo apuntó a ella. A ella la detuvieron, la procesaron, la juzgaron, la sentenciaron por el homicidio doloso calificado. Mi hija fue sentenciada en el Cerezo de Chiconaucla, ya que antes de las 48 horas a ella la trasladaron al penal de Chiconaucla, ubicado igual en el municipio de Ecatepec. Ahí fue donde la procesaron, la juzgaron y la sentenciaron a 40 años de prisión. Pero mi hija sentía el dolor, sentía el coraje, el repudio. Y ella todo el tiempo que le preguntaban, todo el tiempo ella decía que lo había hecho por lo que ese hombre le había hecho y lo que le estaba haciendo a su hija, a mi nieta, cuyo nombre y datos precisos los voy a omitir por cuestiones de seguridad y respeto a mi hija. Mi hija empezó a sufrir un infierno ahí en el penal de Chiconaucla porque nosotros como padres sufríamos, porque a mi nieta no nos la dieron rápidamente. Mi hija fue sentenciada en el 2018. ¿Por qué? No lo sé. Pero mi hija duró casi 2 años de proceso, de juicio. Pese a que mi hija se declaró culpable desde la primera, segunda audiencia. Y aún así, su juicio duró 2 años. Y al final fue sentenciada. Mi hija siempre lo decía duro y quedito que no se arrepentía de lo que hizo. Pero realmente fue algo doloroso, algo muy triste para mi hija porque ella jamás imaginó que hubiese sido capaz ese infeliz de lo que le hizo a la niña. Yo sé que este es un caso fuerte y créame que estoy tratando de buscar las palabras precisas, correctas, para que no suene tan grotesco este relato de el caso de mi nieta, de su hija, de mi hija Juana. Créame que me contengo las lágrimas y no sé si llorar o seguir escribiendo esto. De verdad que es algo que nos ha dolido porque de verdad es algo terrible. Terrible que como familia sufrimos, pero de verdad que me siento tranquilo y feliz porque fuimos bendecidos. Porque mi hija pasó un poquito más de 10 años en prisión. Pero gracias a las nuevas leyes, gracias a que un magistrado volvió a ver el caso de mi hija Juana, y fue él quien levantó la voz
en conjunto con un colectivo que mi esposa apoya demasiado, puesto que yo trabajo. Y gracias a ese colectivo que apoyó a mi esposa y ese magistrado, que bendito sea, y volvió a ver el caso de mi hija, fue él quien hizo entender a los demás jueces, a los demás magistrados, no lo sé. Pero resulta que desde el año pasado, 2025, reabrieron el caso de mi hija. Lo empezaron a estudiar, a analizar, empezaron a debatirlo. Y finalmente, en diciembre de el año pasado, 2025, nos dieron la notificación, al igual que a mi hija, puesto que a mi hija ya me la habían trasladado a otro penal. Y de repente, en el año 2024, la regresaron al penal de Chiconaucla. En el 2025, a finales, fue cuando nos llega la notificación de que habían reabierto el caso de mi hija y que había posibilidades y que había la esperanza de que mi hija obtuviera su libertad. ¿En cuánto tiempo? No nos lo dijeron. ¿En qué fecha? Tampoco. ¿En qué año? Menos. Pero gracias a Dios, a nuestras plegarias como padres, al dolor que sentimos, toda mi familia, tanto por parte de un servidor como por parte de mi esposa, por sus demás hermanos de mi hija, quienes todos orábamos, le pedíamos mucho a Dios. Y gracias a usted que nos apoyó demasiado y a todo lo que nos orientó de seguir los pasos que usted nos indicó, fue de que mi hija obtuvo su libertad en este mes de marzo, que ya está terminando, gracias a todos los que influyeron, los jueces, magistrados, abogados, quien haya representado a mi hija, porque nosotros nos quedamos casi en la ruina, se podría decir, sin dinero por todo lo que se vivió con mi hija. Nos costaba ya demasiado el poder ir a verla, aunque sea una vez al mes, ya que la habían mandado a un penal federal en otro estado. Y para nosotros era imposible prácticamente. Y eso con visita especial, porque a ese tipo de traslados no les permiten tener visitas. Y de verdad que todo esto que vivimos fue algo que nos dolió. Pero gracias a Dios, gracias a toda la gente que participó, que nos orientó, que nos echó la mano y que supieron de que mi hija obtuvo su libertad, ya que le cambiaron el tipo de delito, que de homicidio doloso calificado a homicidio simple en legítima defensa. Y fue solamente así que mi hija obtuvo su libertad. No salió absuelta, pero sí salió compurgada mi hija. ¿Por qué? No lo sé. Solamente los jueces, el abogado de oficio que llevaba su caso, que la representó, y Dios saben el por qué le cambiaron así la gravedad del delito de mi hija, y que de verdad ella obtuvo su libertad, que debido a ello tuvimos que cambiarnos de casa, tuvimos que cambiarnos de domicilio para empezar una nueva vida y empezar a poder luchar, porque pueden permitirnos recuperar a mi nieta, porque a nosotros ni a nadie pudo tomar la custodia de mi nietecita. Fíjese, mi nieta ahorita ya de tener 15 años, y no es que va a cumplir sus 15 añitos ya, pasaron 10 años, 10 años de tortura, 10 años de dolor, 10 años de sacrificio, 10 años de 10 años de lucha en contra de esas malas autoridades que habían sentenciado a mi hija, puesto que ella sí fue culpable, pero nunca entendían el dolor que ella sentía como madre al ver lo que ese infeliz le hacía a su hija, a mi nieta, y que estoy seguro que cualquier mujer, cualquier persona, cualquier madre que vea que algún hombre, que algún infeliz agrede de esa forma, de esa manera a uno de sus hijos, yo pienso y creo
que cualquier madre haría lo mismo que hizo mi hija Juana. Y bueno, gracias a todos por haber escuchado la historia del caso de mi hija. Que Dios los bendiga y pronta libertad para los presos inocentes. Muchas gracias.